cuello. Examen fácil, fácil. Y es fácil por por dos. Arterias superficiales. Yo diría tres motivos en realidad. Tres motivos. El Doppler de carótidas es el Doppler más fácil que hace. Por tres motivos. Uno, son vasos superficiales. Dos, el segmento a evaluar es corto. Las carótidas tienen 10-15 centímetros y toda la patología ocurre en la bifurcación encima. Obviamente hay que ver de arriba abajo, pero por una cuestión natural, ustedes saben que las placas de ateroma se producen por trauma en un vaso debilitado. Por eso el trauma se produce siempre en cambio de dirección de vasos. Por eso son predecibles donde vamos a encontrar estenosis o oclusión arterial. Es predecible, la carótida es recta, la primitiva es recta. Bifurcan interna y externa, ¿verdad? Ahí cambia la dirección del flujo, ahí el flujo aumenta un poco de velocidad y choca contra la pared. Entonces, esa es la razón por la cual los ateromas se van a desarrollar en el ostium de la carótida interna, en el ostium de la carótida externa, en el ostium de la carótida primitiva, porque en el ostium de la carótida primitiva pasa del callado aórtico y el cambio de dirección hace que haya chorro de sangre golpeando contra la pared. Y ese traumatismo repetitivo de la íntima va a provocar la ateromatosis. Ya sea por hipertensión, porque si tenés hipertensión el chorro golpea mucho más fuerte, o por debilidad de la pared, porque fumaste o porque tenés mucho colesterol o lo que sea. Bueno, voy a dividir tres razones de distrés superficial. Corto segmento, no es como las piernas. Las piernas vos tenés 1 metro de arteria y después se van dividiendo, ¿verdad? Si vos sumás es largo. Pero le voy a dar algunos tips para que ese estudio de pierna también sea más corto. Acá es cortito y la patología ocurre en la bifurcación. Y tercero, buscamos una patología, ¿no? Una patología. Y la patología es obstructiva. La otra patología, disecciones, son muy raras. O sea, cuando le hacer un Doppler de carótida a la persona, vos querés saber, ¿hay o no hay obstrucción? ¿Están de acuerdo? Esa es toda la patología. Por eso yo siempre digo que increíblemente análisis de radiografía de tórax es mucho más difícil que el análisis de una resonancia de rodilla. Parece mucho más complejo una resonancia de rodilla. Con la resonancia de rodilla vos buscarías patología, menisco, ligamento, etc. En la radiografía todo el mundo pasa por la radiografía de tórax. El volumen de patología que uno puede ver en la radiografía de tórax es casi infinito, digamos. Bueno, esta es una de las cosas que hacen. En la carótida vos te dedicas a ver si hay o no hay obstrucción. Entonces vos tenés que tener una técnica, tenés que ser súper puntilloso con tu técnica. Voy a reforzar eso. Muy puntilloso con tu técnica, de ceñirte a un protocolo. Y en 10 minutos tenés hecho el estudio. Introducción, es lo que acabamos de hacer. Pocas explicaciones. Tenés que tener estandarizado el examen. El segmento es corto y es fácil. La eficacia es altísima. Hay una cuestión muy importante. El paciente se va a operar con tu Doppler. O sea, acertarle en la estenosis, porque se va a operar con tu Doppler. En algunos casos tenés que solicitar. Ahora la angiotac es tan buena la angiotac, que superó en eficacia la angiografía. O sea, parece loco esto, pero o sea, a mí, si me veo una radiografía, yo prefiero una angiotac, es mejor para si me tendría que hacer a mí. La angiotac superó ahora a la angiografía, y la angiotac es mucho menos invasiva. Entonces, hay indicaciones para angiotac, eso también vamos a hablar. ¿Cuándo pedir un estudio suplementario? ¿Cuándo decir puede que mi estudio no sea suficiente? Y esto es lo que yo le digo, los pacientes, la inmensa mayoría de los pacientes se van a operar con lo que vos digas, ¿okay? Con lo que vos
No hay que tener miedo porque esto es física pura. Una cuestión muy importante, la gran indicación del Doppler de carótida, la indicación ideal es el AIT, cuando se hace mucho por control, pero la indicación real es el AIT, el accidente isquémico transitorio. El ACV ya llegamos tarde. Lo ideal es sepan que un paciente que tuvo AIT tiene 36% de chance de tener una ACV en los 5 años que siguen a la ley. El AIT es recontra importante, no se puede dejar pasar. Che, tuviste suerte. No, algo está pasando, de algún lugar viene. En el 70% de los casos, de los pacientes que tienen AIT, 7 de cada 10, el problema viene del corazón o del arco aórtico, no está en la carótida. 30% está en la carótida. ¿Sí? Y este es un concepto muy importante, ¿no? Se operan los pacientes que tienen más del 70% de estenosis, ustedes les voy a explicar esto, pero en un paciente que tiene una placa fea en la carótida y que tuvo una IT, esa placa puede tener importancia. Lo que les acabo de decir está en la siguiente frase. La arterectomía está indicada en todo paciente que tenga una estenosis igual o superior a 70%. Se hizo un estudio, uno de los estudios médicos mejores que se hayan hecho en la historia, es el NACET en el año 91. El NACET se basó realmente en la angiografía, no en Doppler carotídeo, cuando eso el Doppler carotídeo no era muy bueno, y determinó esto, que todo paciente con estenosis superior al 70% se va a beneficiar de la arterectomía. Y los que tienen menos del 70% de la medicación. O sea, si un paciente tuvo una IT, si tiene una estenosis superior a 70, se va a dar arterectomía. Si tiene una estenosis inferior a 70, se va a ir a terapia médica, se va a anticoagulante y todo. Y los pacientes que tienen una estenosis igual o superior a 50%, también se benefician de la arterectomía si hay mucha sospecha de que esa estenosis le provocó el problema de la IT o de la CV. Por eso, ahí tienen las tres cifras, 50, las dos cifras, 50 y 70%. Por eso, cuando ustedes informan un Doppler, en la conclusión tienen que poner, para mí, esa es como yo trabajo, estenosis no significativa inferior a 50, estenosis significativa moderada de 50 a 70, estenosis significativa severa superior a 70. Y mi cuarto ítem que puede ser la oclusión. Pero eso nomás es lo que hay que informar. No vayan a poner esto de estenosis de 47%, con cuerno no sabe que tiene 47%. No podés saber. O 23%. Y genera incertidumbre porque el paciente se va y dice, ¿cuánto mide estenosis? Y mira, es menor a 50. Yo tenía 33. No tiene. Hay una forma de calcular. 50, 70, menos de 50, 70, más de 70. Eso es lo que ustedes tienen que informar en la carótida. Y eso se va a correlacionar con una velocidad que ustedes van a encontrar en la carótida interna. ¿Qué tenemos que determinar? Lo fundamental es la estenosis es mayor o menor a 70. Secundariamente también tiene importancia determinar si es mayor o menor a 50. ¿Verdad? Y por último, cada vez más chiquito, por eso pongo en diferentes tamaños, el tipo de placa complicada, hiperplasia íntima. El NACET, el estudio que determina todo lo que se hace en carótida hasta hoy en día es el NACET. Y el NACET no encontró relación entre el tipo de placa, no está establecido hasta ahora una relación entre el tipo de placa y la necesidad de una cirugía. ¿Okay? Hay gente que le asusta mucho al médico diciéndole una placa muy heterogénea, pero no provoca estenosis. Probablemente ese paciente mejor no se opere, que se opere solamente si tiene más de 70. Obviamente, si ustedes ven una úlcera en la placa, pero tienen que estar seguros
tienen que estar seguros. Y es difícil estar seguro, porque la única forma real de saber que una placa se ulceró es haberla visto antes, no ulcerada. Porque una úlcera puede ser la forma nomás de la placa. La placa pueden ser dos placas, no sé si me explico. Yo pongo una placa y después otra placa, y eso parece una úlcera, pero no es. Entonces, lo de la úlcera, la hemorragia intraplaca, yo le doy menos importancia. Yo me centro en determinar qué porcentaje de estenosis tiene el paciente. Y la única forma es la velocidad. La velocidad. Técnica. En la técnica, sobre todo al principio, yo entiendo bien si alguien se va a ver, cuando yo trabajo, yo enseño una cosa y a lo mejor hago otra. Pero cuando empecé, yo respetaba esto que yo les voy a contar. Yo ahora voy rápido, veo y aprendo el color, ya mido la velocidad. Pero sobre todo cuando uno se inicia, a lo mejor acá hay gente que tiene experiencia, a lo mejor hay gente que se está iniciando. Cuando se inicia, tiene que saber que el estudio tiene 3 fases y tiene que respetar las 3 fases. No enloquecerse sin prender el color de entrada. Primero ver en blanco y negro, ver todo en blanco y negro rápido, y de paso la vertebral se encuentra mucho mejor sin el color. La vertebral es mucho más fácil de ver en blanco y negro que prendiendo el color. Este es un tip importante. Después prendo el Doppler color solamente y veo todo en Doppler color rápido, y por último hago el análisis espectral, porque el análisis espectral, como veremos en un rato, depende del Doppler color. El Doppler color me va a mostrar a mí dónde tengo que medir la velocidad. El análisis en modo B, hay que ver toda la longitud. Se describen diferentes tipos de placas. Esto voy a pasar rápido. La placa blanda, que es la placa hipoecogénica, esa es la placa blanda. Resulta que las placas tienen componentes variables de diferentes cosas, de calcio, de grasa, trombo eventualmente adentro, colágeno, y de acuerdo a eso, las blandas son las lipídicas, tienen mucha grasa, las hipoecogénicas, y en teoría se complican más. De nuevo, no hay nada que avale que yo tome una decisión porque el ecografista me dijo que es una placa blanca. No hay. Entonces, pero bueno, es importante saber. La placa calcificada, lo contrario, la placa que menos se complica. Después tenemos la heterogénea y la complicada. Y de la complicada, la más importante es la ulceración. La ulceración es lo que uno puede más o menos ver, ¿verdad? A ver si hay otro ejemplo. Esta es una placa blanda, fíjese que no se ve. Empezando por la íntima. Esto está muy de moda, habrán escuchado hablar de la medición de la íntima, el espesor íntima media. Hay 2 formas de medir la íntima. Una es la mala, la que está ahí, va a ser esto. Esto está mal. Si no tienen el software para medir la íntima, que yo diría hoy que gran parte de los ecógrafos tienen, no midan, ni hablen. Medir de acá hasta acá, en base a lo que el ojo ve, medir de acá hasta acá, y decir, la íntima mide 1,2 milímetros, está mal. Lo que hay que hacer es esto. La máquina tiene un software que toma la media de un segmento largo de la arteria. Generalmente esto se mide. Esto está en la carótida interna, pero la estandarización dice que hay que medir en los 2 centímetros distales de la carótida primitiva. En la carótida primitiva, sus 2 centímetros distales, vos le pones, tiene que haber una tecla íntima, no sé cómo se llama, en el ecógrafo que yo uso dice espesor de íntima, y se abre un cuadrito que vos le pones de aquí hasta acá. Seguro que este equipo tiene, vamos a ver en la práctica si quieren, y automáticamente la máquina mide el espesor promedio en una distancia que va de 1, 2, 3 centímetros, lo que uno quiera, y eso sí tiene valor. El ojo humano falla, la máquina falla menos, bastante menos, y aquí le sale promedio 0,8, que es normal. Lo que yo medí 1,2 a ojo, en realidad es 0,8.
La placa blanda es la hipoecogénica. Fíjense, a propósito, también oscura la placa, la imagen, no se ve la placa, se ve una parte de la placa calcificada acá, calcificada acá. Al prender el color, la placa es todo esto. Fíjense la PRF, está para 1,7 metros por segundo. La PRF está elevadísima. Y a pesar de estar elevadísima, hay mosaico. O sea, seguro hay una estenosis que es muy importante, ¿verdad? Otra placa blanda, fíjense a la izquierda, la placa blanda es la que no se ve en modo B. Prácticamente no se ve porque tiene una ecogenicidad muy similar a la luz de la carótida. Se ve cuando prendes el Doppler color. La placa calcificada es fácil de ver el paso. La heterogénea es una cosa bastante amplia. Yo en general puedo decirlo, ¿no? Otra cosa, aprovecho esta imagen. ¿Qué traductor estoy usando ahí? Intracavitario. Usar todo lo que tenga. Pues este paciente era difícil con el trabajo final. Se asustó cuando yo saqué el traductor, pero no vine preparado, y la placa complicada es la ulceración. Cuando vos ves algo así como esto, cuando vos ves algo así, vos estás seguro que se ulceró la placa. Pero realmente, yo hago ecografía desde el año 92, no sé cuántos años son. Haber visto 3 veces. Entonces, una cosa así que me permita decir, mira, la placa se ulceró un pedacito, se fue, no sé de dónde, pero se fue. ¿Ven? Esto es una úlcera. Es muy raro que se logre ver así. La úlcera, obviamente, fíjense, se llena. Este es otro caso de placa ulcerada, pero es medio complicado de ver. El Doppler color depende de nuevo de la regulación del PRF. Todo lo que veamos en el color, toda la interpretación del color está sujeto a cómo regulaste tu PRF. Si yo en carótida regulo la PRF a 5 o 6, todo va a ser mosaico. Si yo regulo a 100, no voy a tener señal. ¿Okay? Básicamente de esto se trata. El mosaico se va a producir por un aumento de la velocidad, de nuevo, es relativo con respecto al PRF. ¿Qué pasa cuando hay una estenosis? ¿Qué pasa? Pasa lo mismo en todas las arterias del cuerpo. En una arteria de la retina y en la carótida. En todas las. El cuerpo compensa una estenosis de la misma manera en todos lados. Si yo hago pasar una cierta cantidad de líquido a través de una manguera y después disminuyo el calibre de la manguera, la única forma de que siga pasando el mismo volumen de líquido es aumentando la velocidad. ¿Están entendiendo? Ese ejemplo lo tenemos al regar. Yo, cuando riego con la manguera, lo que yo hago para aumentar la velocidad de flujo y por lo tanto que el chorro vaya más lejos es tapar el orificio de la manguera. Todos hacemos eso. Vos tapás el orificio de la manguera. ¿Qué pasa cuando vos tapás el orificio de la manguera? Por ejemplo, 50%, el volumen de agua está determinado por el grado de abertura de la canilla. Vos te fuiste y abriste la canilla. Ahí se estableció el débito, de acuerdo al grado de abertura. Vos, es decir, si abrís más, van a pasar 10 litros por minuto, si abrís menos, van a pasar 5, 1, lo que sea. Entonces, si vos abriste a 10 litros por minuto, ese es un buen chorro, y vos tenés la manguera, si disminuís a 50%, la velocidad va a aumentar, el chorro se va a ir más lento. Pasa lo mismo en el cuerpo. ¿Cómo logra el cuerpo que aumente la velocidad del pareja? ¿Cómo hace? ¿Cómo? ¿Cómo aumenta la presión? ¿Por? No, por vasodilatación. La velocidad de flujo en el cuerpo depende de la diferencia de presión.
¿Por qué la sangre se va de la aorta al pie? Porque en la aorta hay 120/80 y en el pie hay 25/2. Por decir una cosa, la presión en el dorso del pie es mucho menor que en la aorta. Por lo tanto, hay una diferencial de presión. Y el flujo va de mayor presión a menor presión, va de la aorta al pie. ¿Me están entendiendo? O sea, es una diferencial de presión. Entonces, cuanto más diferencia de presión hay, más rápido va a circular la sangre. ¿Qué hace el cuerpo cuando se encuentra con una estenosis para compensar? Vasodilata. No aumenta la presión acá, no aumenta, porque si no tendríamos problemas, seríamos hipertensos. Vasodilata distalmente. Entonces, acá la presión está en 40, ponele, y normalmente acá la presión está en 38. En 38 hay un pequeño gradiente que hace que el flujo vaya hacia ahí. Pero cuando hay una estenosis, la presión cae a 2. Entonces se establece una diferencia de presión entre un lado de la estenosis y el otro, que hace que la velocidad sea mayor. ¿Entienden cómo hace? Vasodilata el territorio distal. Y este es un concepto súper importante. En las piernas vamos a ver cómo se traduce esa vasodilatación en el espectro. Entonces, cuando hay una estenosis, vasodilata distalmente, se establece una mayor diferencia de presión y la velocidad aumenta. Y la vasodilatación va a ser tanto mayor cuanto más importante sea la estenosis. Aparte, el flujo que es laminar, este flujo es laminar, se va a volver turbulento como se ve. Y esto también va a tener impacto en el espectro. En el color se va a ver como mosaico. Esta es una carótida interna. Hay una placa acá, esto es proximal y esto es distal. ¿Qué pasó en distal? Mosaico. El flujo está turbulento por los cambios de color. Fíjense que esto es rojo, esto es azul, significa que el flujo está haciendo así, no está siguiendo un patrón lineal, sino que está haciendo como círculo. Lo que pasa en un río cuando se encuentra con una piedra que se forma remolino, básicamente lo mismo. Este es otro mosaico, es una placa que acabamos de ver. Entonces, el Doppler color nos va a mostrar el mosaico. Y nos va a servir para saber dónde tenemos que tomar la velocimetría. En el análisis espectral, así como en el Doppler color, la PRF es fundamental. En el análisis espectral, el ángulo es clave. Tiene que ser inferior a 60 grados. Porque por encima de 60 grados hay mucho error. Fíjese, este paciente. Una cuestión antes de seguir, porque de repente se me olvidan las cosas. Este palito indica la dirección del vaso. ¿Están entendiendo? Este palito, todos ven, tiene que indicar la dirección del vaso. La dirección, este palito tiene que estar ubicado no en base a la anatomía que ustedes ven en el modo B, voy a tratar si no me entienden, párenme, sino por el color. El color es lo que le dice el color. Acá está, a lo mejor a mí me parece el modo B que la arteria hace esto, pero el color es el que indica, ¿verdad? La dirección del flujo. Y tiene que ser inferior a 60 grados. En ese caso es 55 grados, con lo cual la medición de velocidad es correcta. ¿Okay? En este caso 1,6 metros por segundo. Y acá se ve un flujo aumentado, de velocidad aumentada a 270, con llenado de la banda espectral. Todo está llenado, turbulento además el flujo. Y acá hay un detalle muy interesante. El PRF está regulado en 37, está perfecto. Yo, carótida, trabajo alrededor de 30. Cuando yo hago Doppler carótida, pongo acá en 30. Depende de paciente a paciente, no siempre en 30. A veces la velocidad un poco más baja, a veces la velocidad más alta. No todos los pacientes tienen la misma velocidad. Pero lo que les quiero decir es, ¿dónde van a medir la velocidad? Van a medir donde persiste el mosaico. Les voy a explicar cómo esto es. Ustedes van a poner el Doppler color.
bajar la PRF. Primero, sube la PRF hasta que esto salga todo azul. ¿Están entendiendo? Si sube la PRF, esto va a salir todo azul. Si empiezo a bajar la PRF, esto va a pasar en pacientes con estenosis y en pacientes sin estenosis. Porque todos vamos a tener mosaico si bajamos lo suficiente la PRF. Por eso quiero que el concepto de PRF entienda. Yo no tengo estenosis de carótida, pero si vos me haces un doble, si bajo la PRF lo suficiente va a aparecer el mosaico. ¿Okay? En algún lugar va a aparecer el mosaico porque la velocidad normal le va a aparecer alta a la máquina para el PRF que yo regulé. Lo que yo hago es elevar la PRF hasta que se ponga uniforme el color de la arteria y empezar a bajar. Y en un momento dado va a aparecer un mosaico. En un momento dado. Y donde aparece el mosaico, ahí está la velocidad más alta. Por eso que el Doppler de carótida es fácil. Este paciente tiene 10 centímetros de carótida, pero solo aquí yo tengo que medir. Aquí nomás tengo que medir, porque aquí está el punto de mayor velocidad. ¿Entendieron el concepto? Ponen el PRF, vamos a ver en la práctica, yo les voy a mostrar. Ponen el PRF hasta que suben, hasta que se coloca uniforme la arteria y van a lograr eso, por más que haya una superestenosis, si suben lo suficiente el PRF, en algún momento se va a poner uniforme. Cuando empiezan a bajar, va a haber un punto en el que se va a formar un mosaico. Ahí es donde ustedes tienen certeza que la velocidad es más alta, ya sea normal o sea anormal, pero ahí es la velocidad más alta, ahí hay que medir. No hace falta que mida acá, no hace falta que mida acá, acá tienen que medir. Este es un concepto importante. Patología. Sí. El volumen de muestra yo uso 2 milímetros. 1 milímetro es poco, 3 milímetros, yo uso 2, pero cada uno encuentra, a veces, depende también del calibre de la arteria. En una femoral, yo uso 3 o 4, siempre teniendo en cuenta que el flujo tiene mayor velocidad en el centro. Tenés que poner en el centro, si pones 1, el volumen de muestra es menor y la máquina se puede equivocar porque le tenés que dar un cierto volumen de muestra. Y si pones 3 me parece que ya es un poco ancho. Yo uso 2 milímetros. Estenosis. Hay una enorme diferencia. Esto está mal, pero hay una sola forma correcta de hacer. Básicamente hay 2 formas: por morfología o por velocimetría. Hay gente que hace esto. Esto es una barbaridad. No, directamente es una barbaridad. No sé si sigue esta es una arteria, es una carótida, no sé qué, es una arteria, no importa, una arteria, y la persona dibujó el contorno externo de la arteria y después dibujó la luz residual. O hay gente que hace también, mide el diámetro de la arteria y mide el diámetro de la luz residual. ¿Me están entendiendo? No digo que no haya que hacer nunca, puede servir, pero no es la forma correcta de medir estenosis. No es la forma. El problema de esta forma de medir es que es muy subjetivo, muy subjetivo, que no hay gold standard. Y el segundo es la remodelación. Lo primero que hace una arteria, este es un concepto súper importante. Hace 10 años este paciente, esta arteria, ponerle que sea la carótida interna, está midiendo a lo mejor 15 milímetros de diámetro. Hace 10 años, antes que se desarrolle esta placa, esta carótida medía 8 milímetros de diámetro. ¿Por qué aumentó su diámetro? Para compensar la presencia de la placa. Para compensar la presencia de la placa. Y esto es fundamental. Si vos abrís el cuello de un paciente con una estenosis significativa, vas a ver que focalmente la arteria carótida interna se dilata. La arteria se dilata un poco para compensar la estenosis. Por lo tanto, lo realmente importante es qué diámetro tiene la carótida interna con respecto al segmento proximal.
con respecto al segmento proximal. Supongamos, este diámetro es de 4 milímetros y en el segmento 2 centímetros por encima, vamos a hacer fácil, este diámetro es 8, 2 centímetros por encima es 10, porque así se mide, 2 centímetros por encima de 10, quiere decir que mi estenosis es de 20%, de 20%. Si esto mide 8 y esto mide 16, yo diría en este análisis puramente que la estenosis es de 50%. Vamos a poner este ejemplo. Esto mide 8, esto mide 16 y la luz 2 centímetros antes de la estenosis, más abajo en la carótida, es 8. Es 10, perdón. Acá es 16, acá es 8 y antes es 10. Si yo mido morfológicamente, yo voy a dictaminar que la estenosis es de 50%. ¿Están entendiendo? Y eso es lo lógico y lo intuitivo. Lo intuitivo es que yo diga, esta arteria está estenosada 50% por lo que pasa en el nivel, porque en el nivel la estenosis es 50. Falso. La estenosis es importante con respecto a lo que pasa antes de la estenosis. Si antes de la estenosis el diámetro es 10 y en la estenosis es 8, la estenosis es 20%. Poco importa que la arteria mida 40 milímetros en el lugar de la estenosis. Lo que importa es que no haya una diferencia de calibre con lo que pasa antes. Este es un concepto clave. Por eso que la velocidad es lo que pasa. Porque si la estrechez se produce con respecto a lo que pasa antes, ahí sí la velocidad va a aumentar. Doctor, entonces, supongamos que yo tenga una estenosis. Sí. Entonces, la luz de esa carótida tengo que medir 2 centímetros antes. No tenés que medir nada. Tenés que medir velocidad. Olvídate de medir. No midas la luz, perdés tu tiempo. Medí velocidad. Salvo donde te puedo ayudar la morfología, tenés que hacer eso, medir la luz de acá con la luz 2 centímetros abajo, no con la luz externa de la arteria. Si vos vas a hacer análisis morfológico, tenés que comparar. Te voy a explicar por qué. En este rato van a entender por qué esto es así. Tenés que medir la luz residual, que es muy difícil de medir, porque la estenosis no es perfecta, así un redondo perfecto, nunca, es una cosa fractuosa. Tenés que medir el diámetro de la luz en la estenosis y el diámetro de la luz 2 centímetros antes de la estenosis. Eso tenés que comparar, no con el diámetro externo de la arteria en la estenosis. ¿Está claro eso? Eso es lo que hay que hacer. La subjetividad, el gold standard y acá van a entender por qué, por dos razones. El NACET es lo que dice todo lo que hay que hacer, lo que dijo todo lo que hay que hacer en carótida y todo el mundo respeta. El NACET es lo que mama es el el NACET está aceptado, todo el mundo sigue las guías de ese estudio. Y ese estudio usó arteriografía para establecer la conducta. Y la arteriografía es una imagen interna de la arteria. Y lo que hicieron es medir el diámetro de la estenosis comparando con el diámetro de la arteria antes de la estenosis. Por eso es que esta es la forma correcta de medir como se midió en el NACET. El NACET compara este diámetro con este diámetro, el proximal, no distal. Este diámetro con el proximal. ¿Okay? Y eso, si vas a medir morfológicamente, eso tenés que hacer un corte transverso en la estenosis, hacer un corte transverso 2 centímetros antes de la estenosis. No recomiendo. Exactamente eso es lo que es. Con el distal, yo dije proximal, con el distal, y dije todo mal, con el distal, 1 centímetro distal a la estenosis. Entonces, vos me dices que encima del doble carotídeo es difícil, porque ya se vuelve difícil ir 1 centímetro encima de la estenosis, a veces no ves bien. En el NACET usó arteriografía, y lo que hicieron es medir este diámetro y comparar con el diámetro distal. Y de esa manera, con una regla de 3 simple, establecer el porcentaje de estenosis. Así hizo el NACET
Y así tenemos que hacer nosotros. No tenemos forma de hacer morfológicamente de manera correcta, por lo tanto lo hacemos midiendo velocidad, que es muchísimo, muchísimo mejor, porque el Doppler tiene una enorme ventaja sobre todos los estudios morfológicos, incluida la arteriografía, y es que vos sabés qué impacto hemodinámico tiene la estenosis. Yo le conocí a un francés que era el gurú del Doppler renal, el gurú, y era tan bueno, esto contado es difícil de creer, pero el tipo era tan bueno que él veía pacientes solo después de la arteriografía. En aquella época, en los años 90, se hacía arteriografía de arteria renal, y él, la morfología decía, esta es una estenosis de 60%, y él medía velocidad, y él decía, puede ser morfológicamente de 60%, pero no tiene impacto hemodinámico, no acelera, por lo tanto no le operes. ¿Me están entendiendo? Porque el Doppler tiene la enorme ventaja de medir el impacto hemodinámico de una estenosis, y el impacto hemodinámico se da por velocidad. Esto es morfología pura. Yo les puedo asegurar que a lo mejor que esta estenosis a lo mejor es menor a 70, a lo mejor obviamente más de 70, pero puede ser menor a 70 hemodinámicamente, y eso es lo que vale. Lo que ocurre en la hemodinamia, la circulación, ¿qué le importa la morfología? Por otro lado, el diámetro no se correlaciona con la estenosis. En el NASCEP se midió diámetro, no circunferencia. ¿Okay? La circunferencia no se mide. Eso de medir la circunferencia residual está mal. Si van a medir, tienen que medir diámetro, como acabamos de hablar. Diámetro de la estenosis con diámetro distal. Y por último, la remodelación. Fíjense este caso. Este caso es espectacular. El paciente no tenía estenosis significativa. Si yo corto acá, esta es una estenosis de 60 o 70%, ¿están de acuerdo? Pero fíjense lo que pasó, la carótida se dilató, se ensanchó. Y si vos comparás este diámetro con este diámetro, prácticamente no hay diferencia. Entonces vos le haces la hemodinamia, le haces el Doppler, el espectro, y va a salir una velocidad normal. Doctor, sí. Habían dicho que al principio más o menos de la clase que si es que estaba comprometida la arteria en 70% era recomendable operar. Sí. Pero estamos hablando de la luz o de la velocidad. De la velocidad lo estamos hablando. De la luz, realmente de la luz, pero se correlaciona con velocidad. Lo que pasa es que medir la luz depende de tu ojo y falla tu ojo. Depende. Si vos te ceñís al nacer, tenés que medir, comparar esto con esto. Acá es el ejemplo. Si vos medís acá la reducción de la luz en esta zona, la reducción es mínimo de 60%. Pero si vos comparás esta luz con esta luz, la reducción es de 20 o 30%. Y eso es lo que importa. Porque eso es lo que va a establecer que haya mayor o menor diferencia de gradiente, que el cuerpo vasodilate o no, digamos, ¿verdad? Que el organismo vasodilate. Entonces, en morfología no usar, y si vas a hacer morfología, tenés que hacer así, comparar este diámetro con este diámetro. Post-estenótico. Post-estenótico, 1 centímetro encima de la estenosis, porque así usó el nace. Entonces, la estimación de la estenosis depende de la velocidad, y la medición correcta depende de la elección del sitio que se da por el mosaico y del ángulo Doppler. Las estenosis se van a clasificar en 4 grupos: normal, no hay placa, no hay estenosis menor a 50, 50, 70, 70, 99, conclusión. Eso es todo lo que tenemos que decir. Hay varias tablas, yo uso esta es del 2003, la que más se usa en todo el mundo, es de la sociedad esta sociedad de consenso en radiología, que saca muchos consensos muy interesantes, muchos consensos que saca esta sociedad, y entre ellos sacó esto. Esta es la tabla de velocidad. Tienen que retener básicamente 4 cifras. Es fácil de retener en cuanto a velocidad: 125, 230, en sístole 2 cifras, 125 y 230. Y en diástole 40 y 100. Y en relación 2 y 4. Ahora vamos a ver cada ítem. Se toman 3 ítems. Este es el más importante, este es el segundo en importancia, este es el tercero en importancia.
¿ok? Porque puede ocurrir, ahora le voy a dar ejemplo, pero pico de velocidad sistólica en la carótida interna, donde vos encontraste el mosaico, donde circula más rápido, ahí el pico de velocidad sistólica menor a 125 se considera menos de 50%. 125 indica estenosis de 50%. 230 indica estenosis de 70%. Pico de velocidad sistólica es el parámetro más importante. 125 para arriba, 50, 230 para arriba, 70%. Relación de velocidad sistólica entre carótida interna y carótida primitiva. Vos medís esto, supongamos, yo encuentro 150 en la carótida interna y encuentro 10 en la carótida primitiva, estoy en un problema, porque acá me indica que la estenosis es 50-70, pero la relación me indica que es superior a 4 y que es, vamos a ver cómo resolver eso. Y por último, la velocidad diastólica, dos cifras, 40 y 100. Más de 40 de velocidad de fin de diástole es estenosis de 50, más de 100 es estenosis de 70%. Estos son los parámetros: 125, 230, 24, 45. Cuando ustedes encuentren, el principal parámetro es el pico de velocidad sistólica. Si ustedes tienen un pico de velocidad sistólica mayor a 230, en general la estenosis es superior a 70. No hay problema. El problema puede ocurrir cuando salga, por ejemplo, 120, pero la relación sea 5. Ahí, según este parámetro, tu estenosis es menor a 50, según este parámetro es superior a 50, y acá te sale, ahí es donde vos tenés que pensar cada caso. Si te sale 300, 5 y 120, no hay problema, es superior a 70. ¿Okay? Y sepan que cuando ustedes le ponen superior a 70, a ese tipo le van a pasar a cuchillo. ¿Okay? Le van a operar. Entonces, algunos ejemplos: 171, 68, 50 a 70% de estenosis. 50 a 70% de estenosis. 264, 85, más de 70. Yo pongo más de 70 porque este parámetro es más importante que este. ¿Okay? De hecho, siempre que yo encuentre más de 230 es 70%. Esta estenosis, fíjense lo que es el mosaico, la placa blanda, concoica, blanda, grande, mosaico. Y fíjense que ¿dónde voy a medir? ¿Dónde voy a medir la velocidad? Acá. ¿Qué hice yo? Bajar, subir el PRF, y al subir el PRF queda mosaico solo aquí. Solo aquí. Aquí hay que medir. ¿Qué salió? 373. Más de 70. ¿Ok? Diástole 173. Acá no hay duda. No, yo tengo un problema corporal que siempre me sale a la Tenés que usar más. Es una cuestión anatómica. Quisiéramos tener ese problema. Muy delgadera. Otro ejemplo, esta estenosis horrible, ya al verlo se acuerda, la estenosis más de 70. Mosaico. El PRF está en 23, ¿ven? En 23. Ahí el PRF subía a 1.40 y en 1.40 queda un mosaiquito acá. Acá hay que medir. Ahí se mide y la velocidad sale 3.25 con una velocidad de fin de diástole de 115, por lo tanto es superior a 70. Hay algunos casos particulares. Todo esto es rápido. Un Doppler de carótida dura 5 a 10 minutos. Rápido. A no ser que haya casos particulares. El primer caso que hay que saber, las estenosis altas. Ahí es rarísimo
Porque por la cuestión anatómica que hablamos, la carótida cambia de dirección en la bifurcación. Las estenosis por encima de la bifurcación son rarísimas, rarísimas. Otro problema, la estenosis contralateral. Y el tercer problema, cuando hay una estenosis significativa en un lado, ¿qué pasa en el otro? Y la estenosis suboclusiva versus oclusión. Estenosis alta. Yo diría que se van a tragar, que nos vamos a tragar. Yo, en general, tenés siempre tenés, a no ser que haya una oclusión más alta, que vos te das cuenta que hay un flujo va y viene en la carótida interna, porque la carótida interna no tiene ninguna rama. Esta es una forma de darse cuenta cuál es la externa y cuál es la interna. A veces cuesta darse cuenta cuál es la externa y cuál es la interna. Una forma es la que tiene ramas es externa. La carótida interna no da una sola rama, ni una rama sale de la carótida interna hasta entrar al cráneo, ninguna. Por lo tanto, cuando se ocluye arriba, antes de entrar al cráneo, si se ocluye la cerebral media, puedes tener la cerebral posterior, tener la cerebral anterior. Pero si se ocluye la carótida interna en su porción C2, por ejemplo, en la porción petrosa, vos vas a darte cuenta, el flujo va a ser el va y viene, va a rebotar y va a volver, va a rebotar y va a volver. Salvo rarísimos casos, es muy difícil darse cuenta. Otra opción es usar el traductor convexo. Si vos, si no te gusta el espectro, puedes usar el traductor convexo. En realidad es tan raro, esta es una estenosis alta que se ve con el ultravaginal, la bifurcación está mucho más abajo. Esta es una estenosis que se produjo 2-3 centímetros por encima del óculo. Por otro lado, es súper importante que usted, si la estenosis es postostial, que usted le diga al cirujano a cuántos centímetros la bifurcación está, inclusive a qué relación tiene con el ángulo del maxilar inferior, porque esto es importante. Al cirujano le cuesta muchísimo la estenosis alta, muchísimo, porque así como para nosotros es fácil el segmento inicial de la carótida interna, para ellos también, pero el segmento alto les cuesta, porque se mete detrás del maxilar inferior. Entonces, si la estenosis es alta, yo agarro y mido y digo, mira, la estenosis está 3 centímetros encima de la bifurcación, el punto más alto de la estenosis, y está por encima del nivel del maxilar inferior, para que él sepa, si no se encuentra con problemas. Ya me pasó que el cirujano lo encontró, escuché casos, por suerte no, pero ya escuché que el cirujano abrió, la estenosis estaba más arriba, no llegó el hasta ahí. Usar un traductor convexo, fíjese esta estenosis 264, estenosis más del 70%. Estenosis contralateral. ¿Qué pasa cuando hay una estenosis contralateral? Ustedes saben que está el polígono de Willis, comunicante anterior y comunicante posterior. Si yo tengo una estenosis izquierda o una oclusión, supongamos, está ocluida mi carótida interna izquierda, el sistema va a colateralizar por el derecho. ¿Están entendiendo? ¿Cómo va a ser por el polígono de Willis? La derecha va a meter sangre a la cerebral anterior, a la cerebral medio y a la cerebral posterior del lado izquierdo a través del polígono de Willis. ¿Cómo hace eso? Aumentando la velocidad. Porque hay una vasodilatación, aumenta la velocidad fisiológicamente y se complica mucho porque no hay tabla para eso. No hay ninguna tabla que encuentre qué velocidad corresponde si está ocluida la otra carótida. Y ahí hay que saber que esto muchas veces se van a encontrar con estenosis bilaterales significativas. Traten de determinar, esto también es muy importante, traten de determinar cuál es la más importante. Raramente un paciente se va a operar de las dos carótidas, raramente. Generalmente operan una y después operan la otra para no complicarse. Entonces, cuando vean estenosis en las dos carótidas, sepan que las estenosis pueden estar sobreestimadas por este mecanismo de compensación. Cuando hay oclusión o estenosis en un lado, en el otro lado vas a usar los valores normales de velocidad, la tabla normal, vas a sobreestimar porque está mal, está aumentada fisiológicamente. Entonces, lo que yo recomiendo es,
Si tienes estenosis bilateral, vos tratás de establecer cuál es el lado más importante. Si se puede, a veces no se puede. Pero si se puede, vos le decís, mira, la izquierda es más importante. La izquierda es más importante. Y cuando le operes de la izquierda, mandame al paciente a ver qué pasó con la derecha después. Porque de repente tu estenosis de 70 se convierte en una menor a 70. ¿Están entendiendo? Porque modifica totalmente. Este paciente, fíjense, tiene una estenosis muy severa en la carótida interna derecha, con un pico de velocidad sistólica de 443. Está por cerrar la arteria, ¿verdad? 443, una diástole de 171, creo. Y en el otro lado, la izquierda, tiene una velocidad de 191 y de 45. Se operó de este lado, y la velocidad bajó, siguió en el rango 50-70%, pues la estenosis izquierda no es quirúrgica, ¿verdad? Es menor a 70, pero bajó a 130 o 140, o sea, cambió, digamos, la situación. Y por último, oclusión versus suboclusión. Muy complicado. Fíjense, le voy a mostrar un caso, muy complicado. Esto yo hice. Conclusión, dije, no hay. Yo les expliqué que cuando hay una estenosis hay una vasodilatación distal, con lo cual se crea un gradiente de presión, con lo cual la velocidad del flujo aumenta. Eso es cierto hasta el 99%. En el 99% el sistema se descompensa y el flujo se vuelve muy, muy lento. Por eso, uno imaginaría que es fácil distinguir una estenosis 99 de una oclusión, porque la 99 tiene una velocidad super alta. Por más que sea un hilito, vas a ver. Pero en realidad ese hilito que queda tiene una velocidad súper baja, a veces indetectable. Pero si hay un hilito, cambia todo, porque si la oclusión es completa, el paciente no se puede operar. ¿Están entendiendo? No es quirúrgico, porque cuando se cierra la carótida, se cierra hasta arriba, o sea, hasta entrar al cráneo se cierra. No, el cirujano no tiene manera de llegar. Yo sé que en Estados Unidos están haciendo una cirugía que lleva el bypass adentro del cráneo, pero eso acá no se hace. Entonces, la diferencia es enorme. Si la paciente tiene una oclusión de 99,9% se puede operar, porque más arriba se abre, porque la placa tiene 2 centímetros, más arriba se abre. Y es súper complicado. Mi informe en este caso fue oclusión. Yo dije, está ocluida. Me llamó el cirujano vascular y me dijo, mira, vos me asegurás 100% que está ocluida, porque el cirujano es un tipo súper capo, se llama Hugo Pinoza. Bueno, Hugo Pinoza es un recapo, es un tipo que evalúa al paciente, que dice, vos sabés que yo creo que esta señora se va a beneficiar muchísimo de la cirugía si no está cerrado. Vos me asegurás siempre. Yo le dije, Hugo, no, le contesto. Cuando la estenosis es muy, muy alta, es suboclusiva, puede ocurrir que yo no vea señal. Por lo tanto, Hugo te aconseja una angioplastia. Le hicimos una angioplastia. Miren la angioplastia. Tenía la angiotacto, un hilito que se ve ahí, se ve ahí. A ver. Se veía, un hilito de contraste. Y la paciente se operó y le hizo una arterectomía. La paciente salió bien, le hizo una arterectomía. Sepan, cuando ustedes ven oclusión, tienen que estar seguros, bajen la velocidad. Cuando vean oclusión, bajen el PRF, contraintuitivamente, porque vos la estenosis subir el PRF. Bajen el PRF al máximo, porque a veces ahí le aparece un flujito
poquito. Y si hay sospecha, por lo menos les va a dar para pedir una angina. Power Doppler, es algo que tenga a mano. Y probablemente en ese caso una solución muy buena sea el contrato, que acá no hay. Ahora los equipos vienen con NV Flow. Sí, ese también es más sensible todo. Más sensible todo lo que tenga a mano pero bajando el PRL. La patología arteria vertebral es rara. La patología subclavia sí es más común. La patología que concierne la arteria vertebral es rara. Como conclusión ateromatosa vertebral es rara, como digo que no cita, pero rara. La patología más común es la disección y se da en pacientes jóvenes, difícil de diagnosticar por el Doppler. Lo más común es que haya un problema de la subclavia. Yo siempre mido, evalúo arterial y evalúo subclavia. La subclavia participa de la circulación cerebral a través de las vertebrales. ¿Okay? Entonces, lo que ocurre en la patología de la subclavia, si hay como las dos vertebrales se van a unir para formar el tronco basilar, si una subclavia se ocluye o tiene una estenosis mayor a 70, el brazo, en este caso izquierdo, se va a vascularizar a través de la vertebral derecha. ¿Están entendiendo? La vertebral derecha va a meter sangre hasta la basilar, pero esa sangre en vez de entrar al cerebro va a bajar por esta vertebral. Va a circular en sentido invertido de esta vertebral y va a vascularizar el brazo. Eso se llama robo de la vertebral. En este caso, la vertebral izquierda está robando el flujo del cerebelo. Robo de la vertebral. Este es un ejemplo, el color muestra. En el lado derecho, normal, porque el flujo que está en la cabeza, esto es el cuello y acá está el cerebro, ¿sabes? El flujo se está alejando del traductor. Carótida azul, vertebral azul, están las dos circulando hacia el cerebro. Acá la carótida azul, la vertebral es roja, el flujo está bajando por la vertebral derecha. Por lo tanto, cuando ustedes vean esto, tienen que sospechar que hay un problema en la subclavia, ¿verdad? Y fíjense, esta es la subclavia derecha con flujo normal hacia el brazo y esa es la subclavia izquierda, esta es la vertebral derecha y esa es la vertebral izquierda en espejo. Y la subclavia tiene un flujo trifásico, como el que se ve en los miembros inferiores, para los miembros superiores. Y la subclavia del lado izquierdo, yo no logré ver la estenosis porque la porción inicial de la subclavia izquierda es de difícil acceso, está muy metida allá adentro. Entonces, pero sí vos ves distalmente hay flujo diastólico continuo. ¿Qué significa flujo diastólico continuo? Vasodilatación, y se vasodilató para compensar una estenosis. ¿Okay? El pico de velocidad sistólica también está inclinado, no es vertical como en este caso, está un poco inclinado, lo cual indica que antes hay algo y hay flujo diastólico. Pero incluso no hace falta que esté ocluido totalmente la subclavia. Ni siquiera yo sé si está ocluido, porque yo no vi la porción inicial. Mi informe fue estenosis u oclusión de la subclavia proximal izquierda, porque yo no vi, en este caso yo no vi, frecuentemente no ves, pero porque vos la subclavia, salvo que el paciente tenga un cuello muy favorable, no va a ver el óculo de la subclavia desde el callado ahora, va a ver la subclavia en el hueco supraclavicular, y ahí tiene ese efecto, te indica que hay un problema antes. Bueno, entonces, en conclusión, salvo casos puntuales, todos los pacientes van a ser sometidos a tratamiento con eco-Doppler con único examen. Ver todo en las tres fases que les dije: primero en blanco y negro, después en Doppler color con buena regulación del PRH y después en Doppler pulsado con buen ángulo. La cuantificación se va a establecer por velocimetría. Lo importante es discriminar estenosis menor al 70%. Y hay tres limitaciones. En caso de estenosis severa u oclusión contralateral. El segundo caso es oclusión versus estenosis suboclusiva. Y el tercer caso es la estenosis alta.